Gracia y paz a vosotros, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Tengo la bendición Amén. una vez más de predicar la palabra de Dios de forma expositiva. Amén. Es decir, tomar un libro e ir exponiendo paso a paso, un versículo a la vez o un trozo epistolar a la vez, ¿ya? Y la empresa que hemos comenzado de aquí a un tiempo atrás es de exponer la carta del apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia local en Roma, y llevamos 5 sermones, pero el último sermón, el sermón número 5, llevamos hasta ahora sermón 5, parte 6, y hoy corresponde sermón 5, parte 7. Sermón 5, parte 7. Llevamos, por ejemplo, el primer sermón lo titulamos El ser comisionero de Dios. El ser comisionero de Dios. Segundo sermón, Camino a la capital del imperio, ¿cierto? Tercer sermón, 3 razones bíblicas para predicar el evangelio. Sermón número 4, Pablo acusa a los gentiles. Y sermón 5, Dios abandona a los gentiles. Llevamos 6 partes de ese sermón. Este es un sermón que salió un poco largo, pero era necesario porque por la extensión del párrafo que estamos exponiendo, que es desde el capítulo 1, versículo del 24 al 32. Amén. Hoy, con la ayuda de Dios, finalizamos con el versículo 32 y damos término al sermón número 5, parte 7. ¿Ya? A ver, algo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Está confeccionada esta carta por 16 capítulos. Vamos a recordar algunas cosas. Por 16 capítulos. Fue escrita alrededor del 57 después de Cristo, más o menos, para que se ubique cronológicamente hablando. En el 57 después de Cristo. Es parte del corpus paulino, de las 13 cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo. Algunos discuten que puede haber unas 14 porque atribuyen la carta a los hebreos, que también podría ser del apóstol Pablo. Yo, hasta donde he estudiado, difiero de que el apóstol Pablo haya escrito la carta a los romanos. Es posible, es probable que haya sido Apolo quien escribió la carta a los hebreos. Pero estoy diciendo esto en el campo de la probabilidad, no soy dogmático al respecto. Puede ser que haya sido Pablo. Pero más allá de quién haya sido, la carta a los hebreos es una carta inspirada y es lo importante. Pero la carta a los romanos, sí o sí, es escrita por el apóstol Pablo. Pablo nunca había visitado a Roma en el contexto en el cual está escribiendo esta carta desde la ciudad de Corinto. Nunca había viajado a Roma, tenía intenciones de ir a Roma, eso lo manifiesta en la carta misma, pero en su contexto inmediato él tenía que viajar a Israel, a Jerusalén, a la iglesia en Jerusalén, a dejar unas ofrendas, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Pero en ese contexto él escribe la carta desde Corinto y lo más probable que haya sido enviada esta carta por una hermana, por la hermana Febe. Eso lo vemos en el capítulo 16 de la carta a los romanos. La hermana Febe lleva la carta a Roma. Bien, llevamos 5 sermones, como dije, y hoy estamos en el sermón número 5. Si quisiéramos hacer un análisis horizontal, transversal, para ver más o menos las temáticas que la carta del apóstol Pablo a Roma nos otorga, diríamos que tenemos un saludo, una introducción, tenemos la universalidad del pecado, la justificación del creyente, santificación del creyente, restauración de Israel, aplicación de la doctrina, conclusión y despedida. Esos son los temas que básicamente va esgrimiendo y desarrollando el apóstol Pablo a través de la carta. Particularmente nosotros estamos dentro de una sección que llamamos
la universalidad del pecado. La universalidad del pecado. Y Pablo desarrolla esta temática desde el capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 20. Miren, en ese gran segmento, capítulo 1, versículos del 18 al capítulo 3, versículo 20, en ese segmento Pablo desarrolla la doctrina del pecado. Nos habla Pablo de la universalidad del pecado. Dentro de ese segmento llevamos 2 sermones. El primer sermón lo titulamos Pablo acusa a los gentiles. Y de ahí pasamos al sermón número 5, en el versículo 24 al 32, Dios abandona a los gentiles. Y en ese texto, en ese párrafo epistolar o bloque epistolar, nosotros lo dividimos para efectos pedagógicos de la enseñanza expositiva en 4 puntos. Desde el versículo 24 al 32, 1, 24 al 32, hemos visto hasta ahora 3 puntos. Dios entrega al gentil a su inmundicia. Eso lo vimos. Dios entrega al gentil a su inmundicia. Y había una palabrita clave, que era la palabra entregó, ¿se acuerdan? En griego, paredokem. Dios entregó. El segundo punto era Dios entrega al gentil a sus pasiones vergonzosas. Nuevamente nuestra palabrita, entregó. Y 3, Dios entrega al gentil a una mente reprobada. La depravación total de la mente. Bien, ahí tenemos los 3 puntos de este gran sermón 5. Hoy pasamos al último punto, que es la culpabilidad dolosa del gentil. La culpabilidad dolosa del gentil. Y ahí vamos a analizar el versículo 32 y vamos a finalizar con la ayuda de Dios el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que el Señor nos bendijo hasta ahora con 5 sermones en el primer capítulo y el último sermón con 7 partes contando la de hoy. Amén. Amén. Entonces, la culpabilidad dolosa del gentil. En esta narrativa, desde el versículo 24 al 32, que vamos a pasar a leer, ahora sí que le voy a pedir que se ponga de pie. Romanos capítulo 1, versículo del 24 al 32, dice así en el nombre de Jesús. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidad. Murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32, que corresponde al sermón del día de hoy. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amén. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, he leído tu palabra. Permíteme exponerla con precisión para traer luz, Señor, por tu gracia a la iglesia local en Yanquihue. Creo que así será, Señor, en el nombre de Jesús. Y creo también, Señor, que tu Espíritu Santo me asistirá para la gloria de tu nombre. Aleluya. Amén y amén. Tomen así. Bien. La tesis
de los versículos del 24 al 32, la tesis. Es decir, si pudiéramos comprimir o resumir lo que Pablo nos está diciendo desde el 24 al 32, pudiéramos resumir, eso es una tesis, ¿ya? Teológicamente hablando, obviamente. Podríamos decir, y la tesis que hemos venido manejando es la siguiente: por cuanto los gentiles no adoraron a Dios como creador, en obediencia a la revelación general, y en su lugar adoraron a la creación, Dios los entrega en tres aspectos judiciales, quitando sus frenos morales. Si quisiéramos resumir todos estos versículos, esa es la tesis, ¿ya? Eso es lo que hemos venido desarrollando y exponiendo con el texto mismo. Desde ahí sacamos cuatro puntos, ya lo dije al comienzo. Dios entrega al gentil a sus inmundicias, Dios entrega al gentil a sus pasiones vergonzosas, Dios entrega al gentil a una mente reprobada, y finalmente, el punto de hoy, la culpabilidad dolosa del gentil. Por ende, el punto que vamos a ver hoy está estrechamente ligado a lo que ya hemos venido viendo. Y hagan memoria, ¿ya? Ahora, nosotros también dentro de este segmento, desde el 1.18 al 3.20, tenemos también algunos temas. Por ejemplo, desde el versículo 18 al 32, los gentiles son pecadores. Desde el 2, del 1 al 16, los moralistas son pecadores. Esos sermones vienen más adelante. Ahora comienza ese tema de los moralistas son pecadores. Ese tema, pero es muy bueno. No es que el que hemos predicado no sea bueno, pero en ese tema el Señor va a traer mucha luz. Amén. Mucha luz, porque no solamente vamos a exponer los versículos del 2, del 1 al 16, sino que a la vez va a haber un contraste con el del 24 al 32. ¿Por qué? Porque aquí estamos dejando a todos como pecadores. Amén. Particularmente a los gentiles, ¿no es cierto? Es lo que hemos venido desarrollando. Amén. Pero hay otra actitud, este es un spoiler, un anticipo. Los moralistas son pecadores es porque dentro de toda esta cuestión siempre ha habido gente que se cree santa. Amén. Se cree que cumple las reglas. Se le hincha el pecho el legalista. Entonces, lo que viene es muy bueno. Por eso es importante entender lo que hemos desarrollado hasta el momento. ¿Ya? Por eso titulamos a este punto: los moralistas son pecadores. Después, desde el 2.17 al 3.8, los judíos son pecadores. Y desde el 3.9 al 20, los hombres son pecadores. Amén. Por eso que todo el segmento se llama la doctrina de la universalidad del pecado. O sea, no solo los gentiles son pecadores, también tiene que tocarle a los demás. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, en este último punto, la culpabilidad dolosa del gentil, que es el versículo 32, lo vamos a leer nuevamente, dice así: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dentro de este último punto del sermón 5 vamos a ver tres cosas. La mente culpable del gentil. Versículo 32. La mente culpable del gentil. Punto 2 o subpunto, la voluntad culpable del gentil. La voluntad culpable del gentil. Y punto 3, las emociones culpables del gentil. O sea, dentro de este último punto 4 vamos a ver estas tres. Mente culpable, voluntad culpable y emociones culpables. En relación al gentil y en conexión a todo lo que ya hemos expuesto. Pablo comenzó escribiendo este gran tema en esta carta que enviaba a la iglesia en Roma. Nunca había ido, ¿se acuerdan? Amén. Desde un punto de vista humano, el hombre no quería caer bien. Porque cuando uno quiere caer bien, no va a comenzar de esa manera. O sea,
de acuerdo a las estrategias del mundo, de acuerdo a las leyes del marketing moderno, nadie va a comenzar una carta así. Pablo comenzó así, Amén. esgrimiendo la doctrina del pecado. Ustedes se dan cuenta que hay una costumbre que cuando alguien comienza practicando salamerías contigo, es salamero contigo, cuando comienza cualquier tipo de relación y alguien es súper salamero, a veces a nuestro ego le gusta eso, o por lo general le gusta, porque a quien no le gusta que hablen cosas buenas de uno. Pero se ha dado cuenta que por lo general las relaciones que comienzan así terminan mal. Amén. Porque mucha azúcar repugna. ¿Me está siguiendo? No digo que en todas las ocasiones, ¿eh? Pero la experiencia nos ha enseñado que en muchas ocasiones es así. O sea, le ha pasado también que de repente una relación no comienza tan bien porque hay alguien que te comienza a confrontar de una. Y a ti como que no te gusta, porque a nuestra naturaleza caída no le gusta eso. Pero curiosamente, conforme pasa el tiempo, esas relaciones terminan muy bien. Incluso lo que no te agradó al comienzo te agrada después y uno dice, mira, este hombre o esta mujer, como que no me gustó mucho al comienzo, pero la he visto a lo largo de su vida y es una mujer o un hombre consecuente. O sea, no me quiso vender la pomada, se mostró como es. Con eso yo no estoy justificando todas las acciones, simplemente estoy poniendo lineamientos generales. En toda cosa hay una excepción. Hay unos que caen mal de entrada y terminan peor, esos son excepciones. Pero ¿por qué? Porque mejor es represión manifiesta que amor oculto. ¿Por qué? Porque las personas se muestran como son en esas situaciones concretas. Ahora Pablo esgrimió la doctrina del pecado, de una. Pero Pablo no lo hace para caerte mal, a diferencia de las acciones humanas. Pablo tampoco lo hace para caerte bien. Pablo lo hace porque predica la palabra de Dios y tiene un sentido de responsabilidad al hacerlo. Así que si vamos a reprender a alguien, no lo hagamos porque nos cae mal. Hagámoslo porque los amamos y porque queremos cumplir la palabra de Dios en nuestras acciones. Pero Pablo esgrime en la doctrina del pecado. Y particularmente en el punto 3 de nuestro sermón, que es Dios entrega al gentil a una mente reprobada. Ahí, en ese punto 3, nosotros nos encontramos con un catálogo de pecados. ¿Se acuerda de 22 pecados? Un catálogo de 22 pecados. Esta lista de pecados, recordemos, no es exhaustiva en el sentido de que si nosotros apeláramos a otra parte de la revelación, hay más pecados. O sea, la lista es más grande. En ese sentido no es exhaustiva, porque no es una lista que se termina ahí. A la luz de la revelación la lista sigue. En la carta del apóstol Pablo son eso, obviamente, en la carta a los romanos. Pero si uno apelara a otras cartas, esta lista seguiría. Hay otras listas de pecados. Por ende, esta lista de pecados no es tasativa, hablándolo en términos técnicos, no es tasativa. De hecho, permítame la ilustración, una de las cátedras que estoy recibiendo se llama Derecho Constitucional, una de las clases, en la cual actualmente justamente estamos estudiando los derechos y deberes constitucionales. Están escritos en el capítulo 3 de la actual Constitución y artículo 19. Ahí hay una lista de derechos. Y esa lista, nos decía el profe, no es tasativa. ¿Por qué? Porque no son los únicos derechos. Hay más derechos. Entonces, a la luz de eso, ilustro. Acá, en la lista que nos presenta el apóstol Pablo, no es tasativa. ¿Por qué? Porque en otros libros de la Biblia hay más pecados.
Eso significa que una lista no sea tasativa, o sea, está abierta a más, a que se añadan más. Ahora, Pablo comienza el versículo 32 diciendo lo siguiente. ¿Quién es? Mire, la primera coma en nuestra traducción es ¿quién es habiendo entendido el juicio de Dios? Coma. Por lo general es una oración que nos presenta una unidad de pensamiento completo. ¿Quiénes habiendo entendido el juicio de Dios, coma? ¿Ya? Ahí en esa frase, o en esa oración, mejor dicho, vamos a ver la cuestión de la mente culpable del gentil. Miren, ¿quiénes habiendo entendido? La frase habiendo entendido. ¿Quiénes habiendo entendido? Entendimiento, intelecto. ¿Quiénes habiendo entendido? Esos quienes se refieren a los gentiles, ¿cierto? ¿Quiénes habiendo entendido? O sea, estos gentiles con todo su catálogo de pecados no pueden alegar ignorancia. No pueden decir yo no sabía, yo no entendía. Amén. Amén. Estaban conscientes de ello. Amén. ¿Quiénes habiendo entendido, de hecho el doctor Carballosa nos dice que esto significa conocimiento experimental completo. No es como que entendieron un poquito. No. Ellos, y no solo conocimiento intelectual a seca, sino que un conocimiento completo, integral, holístico. Ellos entendieron todas las implicancias. No son inocentes. La mente culpable del gentil. No, que yo no sabía, no, que yo no tenía una Biblia. Alguien puede decir, no, que yo nunca leí la Biblia. Pero amigo, aquí no se trata de la Biblia, se trata de la revelación general. Amén. ¿Y qué es la revelación Amén. general? Yo creo que a estas alturas ya tienen que haberse aprendido de memoria la definición, porque la he repetido muchas veces. Ahora te vamos a pedir aquí, vamos a ponernos. No, la cuestión es, yo he venido usando una definición de revelación general que usa el doctor, uno de los doctores en teología, que escribió un tratado de teología sistemática, Millard Erickson. Millard Erickson, en su libro, un tremendo tratado de teología sistemática, él define la revelación general de la siguiente manera. Lo parafraseo. Dice así, que la revelación general es la autorrevelación que Dios hace de sí mismo a todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Y no estamos hablando aquí de la Biblia, estamos hablando de la revelación general. ¿Y cómo lo hace? A través de la historia, a través de la providencia, a través de la creación, a través de la conciencia que está en el interior del ser humano. Esa es la revelación general. Por ende, el gentil no tiene excusa para decir, no, pero que yo nunca leí la Biblia. No, si aunque no la hayan leído. Amén. No tienes excusa. Amén. Amén. ¿Quiénes, habiendo entendido? ¿Quiénes, habiendo entendido, comprendieron? Porque la revelación general se los reveló, valga la redundancia. Vamos a hablar bastante de la revelación general cuando lleguemos al capítulo 2, versículos 14 y 15, si no me equivoco. Solamente se los menciono. 2.14 dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos. 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando lleguemos a esos dos versículos vamos a hablar muy profundamente de lo que es la revelación general. Pero ya Pablo ha venido haciendo un tratamiento de la revelación general. La revelación general podemos dividirla en revelación inmediata y revelación mediata. La revelación mediata es que directamente
Dios nos habla en nuestro interior, porque en nuestro interior fue escrita la ley moral de Dios, la ley natural que se conoce. Amén. ¿Ya? Entonces inmediatamente somos redarguidos. De ahí revelación general inmediata. No necesitas leer la Biblia para ser parte de ese fenómeno. Revelación inmediata es que Dios usa fuera del ser humano al cosmos, a la creación, la historia, etcétera, etcétera. Capítulo 19 de Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Aleluya. ¿Está siguiendo? Gloria a Dios. Entonces, eso es la revelación general. Pero la revelación general inmediata, hay una ley moral escrita en el corazón del hombre. La ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Así que no le haga caso a René Descartes cuando dice cogito ergo sum. ¿Qué cosa es eso? Cogito ergo sum. Él dice cogito ergo sum. Perdón, rectifico. No le haga caso a John Locke, que dice que el hombre nace con una tabula rasa. ¿Qué significa eso? Que dice que el hombre nace sin ninguna idea. Que el hombre nace con una pizarra en blanco, de ahí tabula rasa. Eso dice la epistemología experimental. Dice que el hombre nace con una tabula rasa. Este hermanito que anda por acá y que ha venido siempre acá cuando estoy predicando, cuando nació, no nació tabula rasa. No nació tabula rasa. Nació con algo escrito en su interior. Así como todos nosotros. Eso escrito en el interior se llama la ley moral de Dios. La ley moral de Dios fue esculpida en su interior. Y él, conforme vaya creciendo, va a adquirir conciencia de eso, que es otra cosa. Amén. Pero está escrito. Así que muchas gracias por la providencia. Vamos a entregarlo. Entonces, está la ley moral escrita en nuestro interior. Entonces los gentiles no pueden argumentar excusando de que no sabían nada. Quienes, habiendo entendido la ley moral, le dice al hombre lo que es bueno y lo que es malo. O sea, los gentiles no pueden apelar a ser víctimas inocentes. Estaban conscientes. De hecho, de quien le comentaba René Descartes, él dijo que sí habían ideas innatas con el cual el hombre nacía. Con eso yo no estoy avalando todo el sistema de René Descartes, pero al menos ese punto es verdad. El hombre no nace con una tabula rasa, el hombre nace con un mínimo. La ley moral escrita en su corazón. ¿Ya? De ahí lo que dice la Biblia. Quien habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Qué es lo que entendían? El juicio de Dios. Carballosa dice que esta frase juicio de Dios significa las ordenanzas que pertenecen a Dios. Las ordenanzas morales. O sea, en otras palabras, más entendible, el juicio de Dios, los gentiles entendían que Dios no estaba de acuerdo con esas prácticas. Estaban conscientes de que Dios no estaba de acuerdo con esas prácticas. Lo entendieron. Por ende, las implicancias de esto es lo siguiente. Los gentiles no son inocentes. No pueden alegar ignorancia. O sea, pongan cara de santos o sean más atrevidos, no importa. No son inocentes, lo saben. Como decimos acá en nuestra cultura chilena, no sean mojigatos, si lo saben. Amén. Lo saben. Es interesante vivir la vida desde esta perspectiva, con este entendimiento, ¿no?
Por eso que nadie puede alegar en estricto rigor me engañaron. Sino que mientras te estaban engañando, tú sabías que te estaban engañando. Y te gustó ser engañado para practicar el pecado. De repente apelamos a que me engañaron, así como para decir que no éramos tan culpables. Pero no, los gentiles, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, lo sabían, tenían la película clara. Entonces, la mente, de hecho ya lo había dicho, una mente reprobada, depravada. Miren, nosotros, los gentiles, todo el día, cuando vivimos el día, obviamente conversamos con los que están fuera de nosotros, pero nosotros todo el día andamos pensando con nosotros mismos. Yo solo tener unas pláticas conmigo y de repente tengo unas diferencias conmigo mismo. Y ahí la conciencia está, tú lo sabías. Amén. Mira, engañaste a todos, pero a mí no me engañaste. Pasaste piola para afuera, no para adentro. Y ahí estamos. La mente culpable del gentil. ¿Qué dice el texto? Sigamos leyendo. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. El gentil entiende el juicio de Dios y entiende que los que practican tales cosas, la expresión tales cosas, remítase al catálogo de pecados. Es el contexto inmediato. Así que tales cosas son nuestros 22 pecados. O sea, que los que practican, mire, práctica. Cuando alguien ya practica y no solo piensa, sino que practica, es porque entra a jugar la voluntad aquí. O sea, no solo entiendo que estos pecados son malos, no solo entiendo el juicio de Dios, sino que además estas cosas, estos 22 pecados, yo los quiero, la palabra quiero practicar. O sea, entra a jugar la voluntad, el quiero, y por eso los practico. O sea, no solo los entiendo, sino que quiero practicarlos. Amén. Voluntad. Ahí entra a jugar la voluntad. ¿Te acuerdas cuando la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer? Claro que en este caso es hacer la voluntad de Dios. Pero en el caso gentil, caído, depravado, él entiende que esto no agrada a Dios y entendiendo que no agrada a Dios, quiere practicarlo. Amén. Es como decir, yo sé que a ti no te gusta el pecado, Señor, y sabiendo que no te gusta, lo quiero. No quiero conformarme a tu voluntad y lo voy a practicar igual. No son errores, son pecados conscientes. Hoy en día algunos le llaman a todas estas cosas vicios. En nuestra cultura occidental le llaman vicios, así como patrimonial. Vicios. No, son pecados. Todo pecado es un acto de rebelión cósmica contra Dios. Amén. Así es. El menor pecado es un acto de rebelión. Amén. De repente acusamos y criticamos a los comunistas que van en contra del diseño de Dios y los criticamos y los pelamos. Y es verdad. No estoy negando eso. Pero parece que nos olvidamos de repente que nosotros los cristianos
Si bien es cierto, nuestros pecados están pagados por la sangre y por la gracia del Señor, sin embargo, les costaron la vida al Señor. Todo acto de rebelión, todo acto de pecado es un acto de rebelión cósmica. ¿Usted se ha preguntado por qué cuando peca el gentil, no viene de inmediato un rayo y lo parte? Si el pecado es un acto de rebelión cósmica, ¿se ha preguntado por qué no sucede eso? Porque la cruz no solamente tiene efectos eternos soteriológicos, sino que también tiene efectos temporales. ¿Sabía usted que la cruz salva al gentil incrédulo temporalmente y al creyente eternamente? ¿Por qué Dios no elimina al incrédulo que atenta contra su voluntad en este momento? Porque la cruz aún tiene efectos temporales salvadores. La cruz también es un freno que frenó la ira de Dios. El gran freno de los frenos, que para el gentil incrédulo detiene la ira temporalmente, porque no va a ser para siempre. Si el gentil se convierte, gloria a Dios. Entonces, ¿se ha preguntado por qué Dios no mata a la gente de una? ¿Se ha preguntado por qué el arcángel Miguel no desenfunda la espada y viene a Chile y mata a todos los comunistas? ¿Se ha preguntado por qué? ¿Por qué no? Porque la cruz es un freno. Amén. Porque la gracia común es un freno. Amén. ¿Sabía usted que si no hubieran todos esos frenos que ya hemos conocido, qué pasaría con los ángeles? Con los ángeles guerreros de Dios. ¿Usted sabe que un ángel guerrero no puede aguantar que su Dios esté siendo ofendido? Amén. Amén. Y amén. ¿Quién detiene a los ángeles? Dios los detiene. Amén. Aleluya. Pero en el periodo apocalíptico, Dios va a soltar unos cuantos. Amén. Cuando Cristo moría en la cruz, ¿qué dijo Cristo cuando oró a su Padre? ¿Acaso no puedo pedir a mi Padre? Así, a un clic, diríamos en términos actuales, a un clic. Pero los ángeles, aunque son celosos cuando alguien se rebela contra Dios, pero también practican obediencia. Ninguno de ellos, me refiero yo de los ángeles que guardaron obediencia a Dios, ninguno de ellos se mueve ni un milímetro. Es que Dios no lo ve. Estimados, la voluntad culpable del gentil, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Los gentiles sabían que los que practican este catálogo de pecados son dignos de muerte porque ellos sabían el juicio de Dios, conocían las normas de Dios, conocían la voluntad de Dios a nivel de ley natural. Tenían exculpada la ley moral de Dios en el interior. Ellos sabían que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Amén. Pero no solamente porque Dios ejecutara un juicio temporal y los matara, sino que el estricto rigor, aún las legislaciones, mire, si hubiera un gobierno que quisiera hacer la voluntad de Dios, nosotros sabemos como dispensacionalistas que eso es casi imposible en esta dispensación. Pero
Si es que hubiera un gobierno que quisiera hacer la voluntad de Dios, tendría que trabajar para que el Código Penal sea reformado y se añadan unos cuantos delitos más. ¿Cuándo pasa de la nomenclatura pecado a la nomenclatura delito? Cuando una legislación de una nación X toma un pecado y lo pone en sus cuerpos legales. Ahora, las legislaciones han tomado algunos pecados y le han dado la característica de delito, pero no todos. Aquí habría unos cuantos que habría que añadir. De hecho, no pretendo postularme a presidente de la República en el futuro, pero haciendo ficción, supongamos que me presente y salga, yo intentaría poner esta lista en el Código Civil y trataría y gestionaría para que la pena capital de muerte se instaure civilmente. Amén. Como ustedes ven, mi programa de gobierno no sería tan apetecido. Yo igual me daría una voltereta como Boris, pero una sola voltereta, me daría una voltereta hacia Romanos 1. Aleluya. Gloria a Dios. Pero como no soy postmilenial, dejo que Dios gobierne en su soberanía. Amén. Pero vendrá un día, cuando Él venga en su segunda venida y va a regir con vara de hierro. Amén. Yo le llamo la Constitución vara de hierro del milenio. Ahora, sin embargo, el gentil practicó esta cuestión aún entendiendo las implicancias, que estas cosas son dignas de muerte. Amén. Amén. Dignas de muerte. Aleluya. O sea, hasta el momento, una mente culpable porque se entendía las implicancias, se entendía que Dios está en contra de estas cosas. Y a pesar de eso, se practicó que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y aquí aparece, hablando de las emociones culpables, aquí hay una palabra interesante en el griego koiné, que se traduce como la palabra sino que, pero antes de sino que es un contraste enfático, sino que, antes de eso dice, no solo las hacen, o sea, los gentiles, no solo. Nosotros días atrás hablamos de las 5 solas, pero aquí no está solo, es lo contrario. No solo las hacen. O sea que el gentil, además de entenderlo, además de practicar estas cosas incorrectas, estos pecados, ya hasta ahí ya estamos súper mal. Pero aquí hay un no solo las hacen. O sea, no solo las practican, que ya es suficientemente malo, sino que no solo las hacen. Y aquí viene nuestra palabra enfática, sino que no solo las hacen, que ya es terrible. No solo las hacen, que ya es terrible. No solo las hacen, que ya es terrible. Se pegó el cassette, pero providencialmente. Así. Sino que se complace. Y ahí hay un despliegue de emociones. No solo las hacen, sino que se complace. ¿A cuánto le gusta el helado? Helado tipo postre. Sí, dice el recono. Dos dicen. Tres allá, ¿cuánto? Cuando uno come el helado,
normal, está rico. Pero otra cosa es como... No solo se comen el helado, satisfacción, se complacen, despliegue de emoción a través del sentido del gusto. No solo las hacen, sino que se complacen o sea, no solo ellos se complacen, sino que además con los que las practican. O sea, no solo me como el pecado llamado helado, no solo me complazco comiendo el helado pecado, sino que busco gente que viva la misma experiencia y haga lo mismo con los que las practican. Es como mientras pecan y se complacen, están promoviendo el pecado a la vez, como bien, peca también. Está rico, come, sírvete. Entiendo que es pecado. A pesar de eso, quiero practicar el pecado. Me como el pecado, disfruto el pecado, invito a otros a pecar conmigo. Si cayera en una fiebre de mística espiritual, diría, esto lo aprendí anoche en un sueño. Pero como no practico estas fiebres místicas, simplemente digo, está escrito. No se pase película. Porque algunos todo lo espiritualizan para quedar como agallados. No, si eso siempre estuvo en la Biblia. Siempre estuvo ahí. Entonces, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Complacen dar sentido de aprobación, decirlo apruebo, está rico esta cuestión. Sino que, contraste enfático. Estamos finalizando el sermón 5, parte 7. De acuerdo a las directrices de la homilética, yo aquí tendría que hacer una recapitulación, un resumen de todos los puntos. Ahora, Pablo acusa al gentil, el sermón anterior. Dios abandona al gentil. El mundo gentil está bajo el abandono de Dios, bajo el juicio de Dios. Viene la cruz y es un freno. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda que todo el mundo se arrepienta. Estamos en un contexto de predicar el Evangelio. Sin negar esta realidad, ahora vienen las buenas noticias. Predicamos el Evangelio de la gracia de Dios. Gentil, si tú crees en Cristo, se ha de atribuir a tu cuenta la justicia de Cristo. Dios te declarará justificado por su gracia, por medio de la fe sola, sin obras añadidas, sola fide. Dios en la cruz del Calvario pagó la lista de estos pecados y de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Tetelestai, consumado es, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él o permanece sobre él. Gloria a Dios. ¿Quieres saber por qué el hombre comete todos estos pecados particulares? Sabemos que hay una naturaleza caída, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de pecados concretos. Son el fruto de nuestra naturaleza caída. ¿Sabe qué está detrás de todos estos pecados? La incredulidad. La incredulidad es el motor de todos los pecados. Entonces la pregunta al final es esta: ¿crees en el Hijo o no crees en el Hijo? Al final la pregunta determinante y la respuesta determinante es esta: ¿crees en el Hijo de Dios o no crees en el Hijo de Dios? Juan, vamos a Juan, capítulo 1. Juan 1:3 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, y esa no es la oración del pecador, eso es anacronismo. Mas a todos los que le recibieron, es eisegesis. Mas a todos los que le reconocieron, le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Les dio potestad de ser hijo de Dios. ¿Usted cree en Cristo? Amén. Gloria a Dios. ¿En qué Cristo cree? La cosa no es tan sencilla. Porque hay falsos Cristos. Eso lo vimos en los sermones pasados. En el Cristo que revela la Escritura. En el Cristo conforme a las Escrituras. Así es. Amén. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Sin obras añadidas. Las obras las hizo Él en la cruz. Aleluya. Entonces, todo evangelista debe entender esto. Que hay un abandono de Dios al mundo gentil. Entender la naturaleza del mundo gentil, de los hombres y las mujeres gentiles. Entender que la cruz es un paraguas y un freno. En ese contexto predica el evangelio. Amén. No debe manipular a la audiencia. No debe jugar con las emociones del auditorio. Debe predicar el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la cruz. Aleluya. Y hacer entender a la gente que su mayor pecado es su incredulidad. Amén. Amén. Ese es el pecado imperdonable, la incredulidad. Porque si tú no crees, no vas a poder ser perdonado. Así es. Amén. ¿Cómo debemos la iglesia tomar esta verdad? ¿Qué debe hacer la iglesia una vez que ya entendió el capítulo 1 de Romanos? ¿Cómo debe comenzar a actuar la iglesia, la que cree en Cristo,
la que ha sido salvada por su gracia. ¿Cómo debe actuar? ¿Qué debe reflejar en su praxis? ¿Cómo vivimos ahora a la luz de Romanos 1? ¿Cómo debemos practicar santidad a la luz de entender Romanos 1? ¿Solo asistir al día de reunión? ¿El primer día de la semana? ¿O rendir nuestra vida al señorío de Cristo en todas las dimensiones? Así es. En nuestro hogar, Amén. con la sociedad, en los diferentes contextos de la sociedad. ¿Con qué debo opinar? ¿Cuál debe ser mi pensamiento? Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe por qué se predica expositivamente? Porque el capítulo 1 debe tomar la mente del creyente y renovarla. Porque si usted no renueva su mente a la luz de la Biblia, va a haber otro que va a meter cochinadas en su mente. El mundo, la cosmovisión del mundo, los modelos del mundo, las diferentes teorías que plantean los intelectuales del mundo. Que algunas pueden tener algunos elementos de verdad debido a la revelación general, pero como sistemas son humanismo. Sí es. Amén. ¿Quién está gobernando tu mente? ¿Se imagina un balde? Un balde que tenga la mitad con tierra. La tierra, suciedad. ¿Cómo limpia este balde? Alguien podría decir, tomo el balde y boto la tierra. La vida cristiana no es tan así. A no ser que haya algún santurrón por ahí. No, ese balde con tierra, tomo una manguera con agua y pongo la manguera de agua dentro del balde y empieza a llenarse. Se comienza a llenar. ¿Está cochina aún? Sí, aún está cochina. Yo estoy hablando de la santificación progresiva, no de la santificación posicional. Ante la santificación posicional somos santos por la obra de Cristo. Pero la santificación progresiva, estamos hablando del renovar de la mente. ¿Ya? Pongo la manguera, sigue cayendo agua. ¿Qué está pasando? Se está llenando, se está llenando, se está llenando. ¿Y qué empieza? Empieza a caer agua para el lado. Y empiezan a caer pequeños trozos de suciedad. Y sigue, y sigue, y sigue. 1 hora ahí, y sigue, 2 horas, 3 horas, y sigue, y sigue. Pongámosle 2 días y medio. ¿Salió toda la suciedad? Sí. Es un limpiar progresivo. Pero esa manguera, ¿qué pasa si la sacamos? Se mantiene la cuestión. Va a llegar otro y va a meter más tierra. Cada predicación es positiva, es como esa manguera en la mente de los creyentes. Amén. Se está renovando la mente. Se está renovando la mente. Se produce un proceso de limpieza. Ah, yo pensaba de esta manera, pero así no debía pensar, debo pensar de esta otra manera. Ah, yo pensaba que así yo debía actuar en mi hogar, pero no es así, es de otra manera. Ahí está, renovando la mente. El capítulo 1 de Romanos ha renovado la mente durante estos 5 sermones. No saquen la manguera. Sigue cayendo agua, renovando la mente.
Que tu mente no se amolde al molde de este mundo. ¿Recuerdan los quesos cuando se hacen con molde? Sé un queso, pero moldeado por la Biblia, no moldeado por los moldes del humanismo. Amén. La única manera para que nuestra mente se moldee a la Biblia es estudiar la Biblia, escuchar la Biblia, practicar la Biblia. Por eso una iglesia que cierra la Biblia es una iglesia que, claro, recordará algunas cosas de la Biblia, pero es una iglesia que se comienza a formar de acuerdo al molde de este mundo. Puedes gritar, puedes saltar, puedes tirarte al piso, incluso puedes orar, puedes ayunar. Pero cuando una Biblia se cierra en una iglesia local, comienza un proceso en regresión. Porque la gente comienza a pensar como el mundo. No es cuántas veces te congregas, aunque debes congregar. Es cómo estás pensando. Porque puedes cantar, puedes gritar, puedes saltar, te puedes pegar una dancilla por ahí. Y una que otra lengüita por aquí y por allá. La pregunta es, ¿cómo estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué gobierna tu mente? Aquí se libra la batalla más grande de las batallas. Así es. Amén. No es fácil. Uno tiene que rechazar muchas cosas durante un día, 2 días, la semana completa. Es una batalla constante. ¿Me rindo a esto o no me rindo a esto otro? ¿Me rindo a esto o me rindo a lo otro? ¿Me rindo a esto o me rindo a lo otro? Y cuando acabo de tener una gran batalla, viene otro ataque. Es una batalla sin tregua. Amén. El pecado que nos asedia. Así es, Señor. Pero un día Aleluya. saldrá ese asedio. Amén. El día cuando el Señor nos glorificará, seremos cuerpos glorificados. Ya no va a estar ese pesar. Pablo también tenía esta batalla. Lea el capítulo 7 de Romanos, lo vamos a ver en su momento. ¡Ay, pero hay una ley en mis miembros!, decía Pablo. A Pablo le pasó, no le va a pasar a usted. Pero la gran diferencia era que Pablo renovaba su mente. Gloria a Dios. Porque alguien puede decir, somos tan malos que alguien puede decir, pero si a Pablo le pasó, yo también que me pase un poco. No. A Pablo le pasaba en el sentido de que había una guerra, había una lucha, había una naturaleza caída que aún se rebelaba contra la ley de Dios. Pero por lo mismo se renovaba la mente, Hermano, ¿usted cree que a mi naturaleza caída le gusta leer la Biblia? Mi naturaleza caída odia la Biblia. Amén. Pero hay una nueva naturaleza. Gloria a Dios. En términos coloquiales, dice, Gloria a Dios. Vamos, chicos, Aleluya. vamos, dale, chicos. Bendito sea el Señor. Pero esa nueva naturaleza no tiene poder en sí misma, sino que es el Espíritu Santo que la ayuda. Amén. La obra del Espíritu Santo que pone el querer como el hacer. Mi carne dice, haz esto, peca. Dios, a la naturaleza, a la nueva naturaleza, pone el querer como el hacer. No peco. Peca. No peco. No peco. ¿O no es así? Y ahí estamos. Mike Tyson ahí, ¿ah? Puedes ganar todas las batallas por fuera, pero por dentro puedes estar perdiendo todas las batallas. Capítulo 1 de Romanos, renueva tu mente a la luz del entendimiento. Gloria a Dios. Renueva tu mente. Renovando la mente con limonía. No, eso es un ministerio. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu voluntad? Los propósitos de la teología, al menos son lo que se conoce como ortodoxia, es decir, correcto pensamiento.
¿Por qué yo leo la Biblia? ¿Por qué estudio la Biblia? Para que tenga un correcto. ¿Por qué estudio y leo la Biblia? Para que mis emociones sean orientadas correctamente, es decir, sentimiento correcto. Ortopatía, sentimiento correcto. ¿Por qué más leo la Biblia y estudio la palabra de Dios? Para que haya una práctica correcta, ortopraxis, práctica correcta. O sea, pensamiento correcto, sentimiento correcto y práctica correcta. Cuando pienso correctamente, mis emociones se activan y sienten correctamente. Y cuando pienso y siento correctamente, actúo correctamente. Y entonces ahí Dios es glorificado, recién ahí solideo gloria. Porque la palabra de Dios está renovando mi mente, renovando mis emociones y dando dirección a mi práctica. Amén. Aleluya. ¿Quién está renovando tu mente? ¿Netflix o la palabra de Dios? ¿Estoy diciendo que no haya que ver Netflix? No estoy diciendo. De hecho, si se imaginaran las cosas que veo. Yo todo lo veo, lo leo para criticarlo. Para filtrarlo por la palabra de Dios. De repente me hago el tonto. Como que no escucho, no veo, soy ciego. Pero ahí está. O de repente algún hermano dice algo y yo digo interiormente, está siendo revisado por tal teoría. De repente alguien dice otra cosa, cualquier cosita así que sale. No tienen idea que es esclavo del progresismo. De hecho, ¿cómo se crían a los hijos? A los hijos hoy en día quieren vivir de experiencias, de cosas nuevas, cada rato. Quieren vivir de esto, otra cosita, otra cosita, esto. Entonces dividen de emociones en emociones, porque ninguna emoción los satisface en el tiempo. Todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo. Eso es ideología progre, aún en sus estados mínimos. Porque ¿qué dice el progresismo? El progresismo dice, busca el cambio por el cambio. Quiere vivir una experiencia, cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Cambio. Esto es, el progresismo afecta todas nuestras actitudes, hermano. Que me cambio, que un día uso esta ropa, mañana esta ropa, mañana esta otra ropa, mañana esta otra ropa, mañana esta otra ropa, mañana esta otra ropa. Otra ropa. Esclavos del cambio. Esclavos de la novedad. No estoy diciendo que el cambio sea malo siempre. No. Sino cuando hay un apego idolátrico a lo nuevo por lo nuevo. Eso es el progresismo. El progresismo dice que todo lo que cambia es mejor que lo viejo. Y eso no es así. Porque hay cosas viejas que son mejores que las nuevas. Amén. Las verdades no deben juzgarse por el tiempo de su edad, sino porque si son correctas o incorrectas, a la luz de la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Por ejemplo, yo acá tengo una Biblia, acá tengo un tablet, fue un cambio. Antes predicaba con la Biblia en papel, ahora predico en tablet. El cambio por el cambio no es malo, pero promover que todo el mundo tenga que tener tablet para eso es ser esclavo de algo incorrecto. Eso no significa que no use la Biblia en papel. Claro. Lo importante es que la palabra de Dios renueve nuestra mente para que pensemos y actuemos de acuerdo a la Biblia. Es en ese sentido cuando Cristo está siendo formado en nosotros. O nosotros siendo formados al modelo que es Cristo. Amén. Termino con Hechos capítulo 13.
13. Vamos a tener que renovar la mente porque no me acuerdo el versículo. Pero la Biblia originalmente no tenía versículo. Busquemos en la bodega para renovar la mente. En Antioquía los cristianos fueron llamados por primera vez cristianos. La pregunta es la siguiente. Los discípulos fueron llamados en Antioquía cristianos por primera vez. ¿Por qué? ¿Por qué fueron llamados cristianos y no Perico Palotes? ¿Por qué los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez? Cristianos. ¿Por qué? Porque imitaban ¿a quién? A Cristo. ¿Quién eres tú? Yo soy calvinista. ¿Quién eres tú? Yo soy arminiano. ¿Quién eres tú? Yo soy pentecostal. ¿Quién eres tú? Yo soy de la asamblea. Es solo para el ejemplo, hermano. ¿Quién eres tú? Yo soy de acá, yo soy esto, puras etiquetas. Yo soy presbiteriano. Yo soy de los hermanos. ¿Cómo se llamaban a los discípulos de Cristo? Cristo. ¿Por qué? Porque imitaban a Cristo porque creían en Cristo. O sea, ¿qué tenían? ¿Cuál era su praxis? Reflejar a Cristo. Reflejaban a Cristo. Solo Cristo. Aleluya. Solo Cristo. Aleluya. Solis Cristo. ¿Sabe usted que una de las formas por las cuales persiguieron a los primeros cristianos fue por sedición durante los primeros 3 siglos? ¿Qué cosa es eso? Había una práctica que se realizaba en el contexto del Imperio Romano. Cuando los romanos se levantaban en la mañana, por lo generalmente aquellos que practicaban eran parte de las instituciones del Imperio Romano, e incluso a nivel de la cultura también, ellos se saludaban de esta manera. Ellos decían, ¡César es el Señor! ¿Te imaginas que existiera ese saludo? ¡Boris es el Señor! Así como contextualizando. Y que por ley se diga que deberíamos saludarnos así. Yo estoy seguro que varias iglesias obedecen. Pero ¡Boris es el Señor! Me encuentro con el hermano Rodrigo ahí, al lado del negocio. ¡Boris es el Señor! ¡Boris es el Señor! En Roma era así. ¡César es el Señor! ¡César es el Señor! ¡Oh! ¡Kyrios Kaiser! ¡Kyrios Kaiser! ¡Kyrios Kaiser! ¡Kyrios Kaiser! Hicieron los primeros cristianos ante esa exigencia o ante esa costumbre. No dijeron César es el Señor. Se opusieron. Ellos decían Cristo es el Señor. Aleluya. Si bien es cierto, no lo tenían como un saludo, pero reaccionaban y decían Cristo es el Señor. Amén. Cristo es el Señor. Los romanos paganos, César es el Señor. Los cristianos, Cristo es el Señor. Amén. Kyrios Christos, Kyrios es el Señor. Un choque cultural de trasfondo religioso.
Estoy seguro que muchos hoy dirían, si existiera esa realidad, digamos César es el Señor para que no nos quiten la personalidad jurídica. Entonces persiguieron los enemigos del cristianismo, acusaron a los cristianos y los acusaron de sedición. ¿Qué significa esto? Estos cristianos mañosos no se quieren someter a César. Estos cristianos revoltosos no quieren brindar adoración a César porque se exigía el culto al César romano, el culto imperial. Por normativa se exigía. Entonces aquellos que no se sometían a la normativa eran considerados como revoltosos políticos, agitadores sociales, rebeldes ante el gobierno civil. Nosotros sabemos que los más obedientes eran los cristianos, a la luz de Romanos capítulo 13, que lo vamos a ver aquí. Sin embargo, los enemigos del cristianismo se aprovecharon de esta situación para tergiversar la cuestión y acusar a los cristianos de rebeldes. Cinco años encerrado en su casa por la cuestión del COVID. ¡Ay, se dio! No estoy diciendo que a buenas y a primeras vamos a desobedecer, que quede claro. Pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Llega un punto donde las ordenanzas se vuelven anticristianas y donde se abre una puerta de legitimidad para el cristiano para desobedecer. La desobediencia civil legítima. De hecho, en la Biblia vemos desobediencia legítima. El faraón mandó matar a todos los niños. Hubieron unas parteras que fueron desobedientes. ¿A quién hay que obedecer? A Dios ante a los hombres. Cuando se abre esa puerta de legitimidad de desobediencia. Pero pastor, si yo desobedezco, me van a matar, me van a llevar preso. Pero pastor, ¿cómo lo voy a hacer, pastor? A mí me dice que hay que ser desobediente, pastor, que hay que ser obediente. Siempre. No siempre. No siempre. Llega un punto donde el cristiano puede desobedecer legítimamente, pero para saber cuándo se hace una cosa y cuándo se hace la otra, debo tener mi mente renovada por la palabra de Dios, porque si no puedo pensar cualquier cosa menos lo que debo pensar. ¿Acaso no le pasó a muchas iglesias en el contexto del COVID? No hallaban qué hacer, no sabían cómo actuar, cómo proceder aquí, cómo proceder allá. Como aquí, como allá, no sabían. ¿Por qué? Porque no hay Biblia. Amén. En cambio, había algunos que sí tenían Biblia. A esos había que andarlos asujetando. Hermano, las implicancias de entender Romanos 1 es que nuestra mente sea renovada. Y así de los 15 capítulos que quedan. Para que glorifiquemos al Señor. Amén. Amén. Para que no vivamos de acuerdo a la lógica del mundo, sino de acuerdo a la lógica de Dios. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por el entendimiento de la regalada vida. Gracias por tu palabra, Señor. Que nos lleve. Muchas gracias. Espíritu Santo, que nos lleve. Ayúdame, Padre, porque he entendido algunas cosas por tu gracia, pero si usted no me da la fuerza, no pone el querer como el hacer, yo soy débil, Señor. Soy débil. No puedo cumplir tu palabra con el poder de la carne, no puedo. Necesito tu fuerza, tu poder, para vivir conforme a la ética cristiana, conforme a la ley de Cristo. Queremos glorificar. Muchas gracias, Señor. Renueva nuestra mente a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.